Muy bien. Buenos días. Pueden iniciar. Buenos días, somos el grupo 8. No sé si pueden ver la pantalla. Estoy mostrando. Correcto, sí se ve. Recuerde que cuando empiezan a hablar me dicen su nombre. Okay. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En el día de hoy nos corresponde hablar sobre la función tubular, funciones de uréteres y la vejiga urinaria. El grupo está, los integrantes de este grupo está Yerlenis Canto, Viviana Abrego y quienes habla Marixa Cerrut. Una pequeña introducción del tema a tratar. El túbulo renal es la porción más extensa de una nefrona, la unidad funcional del riñón. Tiene la función de modificar la composición del ultrafiltrado producido por el glomérulo por medio de procesos de reabsorción y secreción con la finalidad de recuperar sustancias útiles y facilitar la eliminación de sustancias nocivas. Los uréteres son tubos delgados, musculosos, que a cada lado de la vejiga que transportan la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga. La vejiga que se encuentra en la pelvis entre los huesos pélvicos es un órgano hueco, musculoso y con forma de globo que se expande a medida que se llena de orina. ¿Qué es la función tubular? La función tubular es la segunda parte del funcionamiento de la nefrona. Hemos visto cómo se regulan los líquidos en el organismo. La anatomía y la unidad funcional de la nefrona está compuesta por los glomérulos que produce orina y también por un túbulo que de él vamos a hablar. Gran parte del volumen de agua y solutos filtrados por el glomérulo son reabsorbidos por el túbulo renal. Si no fuera así, el volumen diario de orina excretada podría llegar a 160 litros. En su lugar, la excreción normal es de 1,5 litros, pues aproximadamente. En las células tubulares, el transporte de sustancias pueden efectuarse por mecanismos activos o pasivos. En los mecanismos activos el proceso consume pues energía, mientras pues que los pasivos no. Y en el transporte se efectúan gracias a la existencia de un gradiente de potencial químico electroquímico. También puedo adicionar pues que no obstante la creación de este gradiente puede precisar un transporte activo previo. Por ejemplo, la reabsorción activa de sodio por las células del túbulo renal. Esto también podemos mencionar que es un gradiente osmótico que induce la absorción pasiva de agua y también de urea. Por cualquiera de estos mecanismos, la mayor parte del agua y sustancias disueltas se filtran en el glomérulo. Estos pues son absorbidas y pasan a los capilares
peritubulares y de esta forman nuevamente pues lo que le llamamos el torrente sanguíneo. Así como existen pues la capacidad de absorber sustancia, el túbulo renal también es capaz de secretarla pasando desde el torrente sanguíneo a la luz tubular. Esto también se puede modificar. ¿Por qué? Porque el líquido que se ha filtrado a lo largo del túbulo renal, el plasma, el glomeruro, y se filtra cayéndose pues en la cápsula de Bowman y se incorpora y recorre el túbulo renal. En este recorrido también podemos mencionar que tenemos movimientos de agua y solutos desde la luz del túbulo de los capilares peritubulares que componen la reabsorción. También tenemos el proceso de la secreción, que comprenden movimientos de agua. Estos capilares peritubulares hacia la luz del túbulo renal. También podemos mencionar que a diferencia pues, de esta filtración, de absorción va a ser un proceso muy selectivo y la filtración prácticamente es a todo el mundo, excepto pues las proteínas, que mientras la reabsorción es un proceso más selectivo en el funcionamiento, en los funcionamientos corporales. Aquí podemos mencionar uno de los transportes tubulares renal, la reabsorción y secreción. Estos tienen como función de modificar la composición del ultrafiltrado produciendo por el glomérulo por medio del proceso de absorción y secreción, pues con la finalidad de recuperar sustancias útiles y facilitar la eliminación de las sustancias nocivas. También podemos ver que los mecanismos de transporte que tienen lugares de los túbulos, de las nefronas y capilares peritubulares, estas pues son de la reabsorción y la secreción. Y en la reabsorción podemos ver que el epitelio tubular recupera solutos y agua incorporándolos al espacio intersticial. En la secreción, pues estas son sustancias que son aportadas desde el espacio intestinal de la luz del túbulo. Aquí podemos ver en la imagen cómo están conectados los túbulos comentados del proximal, la corteza renal, la médula renal, el túbulo con tetado distal y el asa de Ellen, el tubo colector y la papila renal. Entre los mecanismos de reabsorción y secreción tubular, esto podemos ver los compartimientos de vía de paso que intervienen en la función tubular, como la zona luminal o luz del túbulo, el citoplasma de las células del epitelio tubular y el espacio intersticial que rodea todo lo que tiene que ver el túbulo. La red de los vasos que contribuyen la circulación peritubular. Los productos de absorción, como los que deben ser pues secretados, estas tienen dos caminos posibles, lo que es la vía transcelular y la vía paracelular. Entre los mecanismos de reabsorción y secreción, aquí podemos ver que existen transportes que se le llaman pasivos. Entre estos podemos mencionar la homosis, difusión simple, difusión facilitada. Entre el transporte activo, primario y secundario, podemos decir que la principal característica es la que se utiliza en cuanto a lo que tiene que ver la energía metabólica para efectuar paso de sustancias a través de la membrana. Entre el transporte tubular
podemos decir que es una sustancia con difusión facilitada y estos transportes pues activos dependen de un mecanismo de naturaleza saludable. A continuación, la compañera Viviana. Viviana. Bueno, no sé si... Buenos días, profesora y compañera. ¿Me escucha? Correcto, se lo escucha bien. No se escucha nada. Si alguien está hablando, no se escucha nada. Buen Sí, día, tiene problemas de conexión. Viviana, creo, sí, tiene problemas con la señal. No sé si avanzamos, profesora. Me copia que se cayó la señal. Bien. Decíamos también, tenemos las fisurinarias. Cuando el filtro transformada la orina. Y no, este líquido desciende por los uréteres ayudado por las contracciones rítmicas de las musculaturas lisas de sus paredes. La orina se acumula en la vejiga, que es un órgano hueco cuyas paredes están formadas por capas de músculos lisos y músculos de extrusor. También tenemos que los uréteres son túbulos que nacen de la pelvis renal y miden aproximadamente 25 centímetros. Descienden por la pared posterior del abdomen y sus peritoneales. Tienen distintos trayectos y proporcionan lumbares, ilíacas, pélvicas y vesicales. Presentan distinto engrosamiento y ensanchamiento en estas funciones que son importantes en caso de litiasis. O sea, la función de esto, el uréter es transportar la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga. Gracias. Buen día, le presenta Yarlenis Canto. Voy a hablarles sobre la función de la vejiga urinaria. Bueno, primero que nada, la vejiga urinaria es un órgano hueco músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres. La almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Además, la vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada al pubis, por detrás limitada con el recto, con la que parte superior de la próstata y de las vesículas seminales en el hombre y la vagina en la mujer.
La vejiga urinaria forma parte del aparato excretor urinario. La orina es un líquido formado por agua y sustancias de desecho del organismo. Esta se produce por el filtrado de la sangre en los riñones a través de unos tubos largos y finos denominados uréteres. La orina llega a la vejiga y se almacena en ella. La orina, una vez almacenada en la vejiga, es expulsada al exterior a través de la uretra. En la mujer, la uretra es un tubo fino y corto que desemboca delante de la vagina, y mientras que el varón atraviesa la glándula prostática y el pene desembocando en su extremo. La capacidad fisiológica de la vejiga urinaria, o hasta que aparece el deseo de orinar, oscila entre los 250 a 300 centímetros cúbicos y puede aumentar de 2 a 3 litros en caso de retención aguda de orina. Esta capacidad se reduce a casos de cistitis hasta los 50 centímetros cúbicos. En fin, la función de la vejiga urinaria es un órgano muscular hueco en forma de globo cuya función es almacenar la orina. La orina se debe desplazar desde los riñones hasta la vejiga a través de los uréteres. Cuando la vejiga se llena, se hincha y los nervios de la vejiga avisan al cerebro. El cerebro ordena a los músculos de la vejiga que se contraigan y a los esfínteres que se relajen. Gracias. Ok, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Ok, vuelvo y reitero, jóvenes. Tienen que leer y leer y leer lo que van a presentar. Porque las palabras tienen una acentuación y una manera de pronunciarse. Incluso palabras sencillas del español diario no las pronuncian adecuadamente, ¿ya? Entonces, eso denota que están leyendo y que no repasaron bien lo que están leyendo. Si no saben cómo se dice algo, pregunten o investiguen. Eso se los dije desde la primera clase. Entonces, recuerden que son cosas que se están calificando también a la hora de exponer. Bien, si no tienen más preguntas, igual hay algunas cositas que sus compañeros dijeron que yo también les mencioné en la clase que ya les puse en plataforma sobre el sistema renal, y pues obviamente se complementan ambas cosas, las exposiciones suyas con las clases que yo les doy. El siguiente grupo, por favor. Buenos días, ¿se ve la pantalla? Sí, correcto. Buenos días, profesora, compañeros. Somos el grupo 7. Le vamos a hablar sobre lo que sería la circulación renal y la filtración glomerular. Con ustedes el compañero Antonio Lián. Buenos días, profesores y compañeros. Me corresponde hablar de la circulación renal.
La circulación renal se refiere al suministro constante de sangre oxigenada de los riñones para su funcionamiento. Los riñones reciben alrededor del 20% de producción de la sangre del corazón para la filtración. La función de los riñones depende de un suministro sanguíneo constante, por lo que las interrupciones en el flujo sanguíneo pueden provocar la muerte del tejido y la pérdida de la función renal. En comparación con otros tejidos de los órganos, riñones tiene un suministro de sangre particularmente rico. Este flujo sanguíneo a los riñones asegura que el suministro adecuado de plasma para ser filtrado con los glomérulos, un proceso fisiológico necesario para la regulación de los flujos corporales. La estructura de los riñones. La estructura de los riñones son órganos que forman parte parecida a un frijol. Cada aproximado tamaño del puño de las personas que están ubicados cerca de la mitad de la espalda, justo debajo de la caja torácica. Los riñones son sofisticados colectores de desechos. Todos los días procesan casi 200 litros de sangre para separar aproximadamente 2 litros de producto de desechos y sobrantes de agua. Los desechos y el exceso de agua se convierten en orina que influye hacia la vejiga a través de tubos llamados uréteres. La vejiga que almacena la orina hasta que se sale del cuerpo. Los procesos de filtración de los riñones. Este proceso ocurre en diminutas necesidades y unidades dentro de los riñones llamados nefronas. Cada riñón alrededor tiene 1 millón de nefronas. En la nefrona, uno de los vasos sanguíneos minúsculos llamados capilares se enredan en los tubos. Porciones más extensas de nefrona. Se transporta la orina y se produce un intercambio químico complejo, ya que los materiales residuales, el agua, salen de la sangre y entran en el sistema urinario. Gracias. Buenos días, profesora. A mí me corresponde hablarles sobre las nefronas. Las nefronas es una unidad estructural y funcional básica de los riñones. Ella regula lo que es el agua y las sustancias solubles en la sangre. En este proceso de la circulación renal, las nefronas absorben lo que el cuerpo necesita, ya sea lo bueno que el cuerpo ocupa para funcionar de buena manera, y expulsa el resto, que es como las toxinas, en la orina. Las arterias renales. La circulación renal. En las venas y en las arterias renales, el proceso de circulación comienza en la ramificación de la aorta, que esta es la principal de las arterias renales. Estas se ramifican a su vez para suministrar sangre a los riñones. La irrigación de los riñones varía de persona en persona, o sea, no es igual para todas las personas, y puede haber una o más arterias renales que suministren sangre a los riñones. El plexo renal. Esta es la fuente de inervación del tejido nervioso dentro del riñón, que rodea principalmente y altera el tamaño de las arterias dentro de la corteza renal. El sistema nervioso simpático desencadena lo que es la vasoconstricción, que significa la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos de las arteriolas en el riñón, lo que reduce el flujo sanguíneo renal hacia el glomérulo. Gracias. ¿Quién sigue, jóvenes? ¿O ya terminaron?
Ok, a mí me corresponde hablar sobre lo que sería la filtración glomerular. La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre, eliminando el exceso de desechos y líquidos. Cuando se calcula la filtración glomerular, se determina lo bien que los riñones filtran la sangre, lo cual es una manera de medir el funcionamiento renal restante. También se usa para determinar la etapa de una enfermedad renal crónica. La filtración glomerular se calcula usando una fórmula matemática que compara la talla, la edad, el sexo y la raza de una persona con sus niveles de creatinina sérica. Se puede medir usando, por ejemplo, el 60 mililitros por minuto por 1.73, que puede significar que una persona puede significar una enfermedad renal. Es decir, mientras más baja sea la cifra, peor será el funcionamiento del riñón. Esta cifra la estamos tirando como una estimación. Es posible que no sea una buena medición de la salud renal en algunas personas, como en aquellas que son muy jóvenes o ancianos amputados o obesos. La creatinina sérica. Una prueba de creatinina revela información importante sobre los riñones. La creatinina es un producto químico de desecho que lo produce tu metabolismo muscular y en una menor medida el consumo de carne. Los riñones saludables filtran la creatinina y otros productos de desecho de la sangre. Los productos de desecho filtrados salen del cuerpo con la orina. Los riñones no funcionan adecuadamente. Se podrá acumular una mayor nivel de creatinina en la sangre. Una prueba de creatinina sérica mide el nivel de creatinina en la sangre y proporciona una estimación de cuán bien los riñones realizan el filtrado. ¿Por qué se realiza? Una prueba de creatinina sérica que mide el nivel de creatinina en la sangre puede indicar si los riñones funcionan correctamente. La frecuencia con la que necesita realizar pruebas de creatinina depende de la enfermedad no diagnosticada y el riesgo de daño renal. Por ejemplo, si tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, si tienes una enfermedad renal o si tienes una enfermedad que puede afectar los riñones. ¿Cómo te preparas para esto? La prueba de creatinina sérica es un análisis de sangre frecuente. No suele tener una preparación previa y el médico puede darte instrucciones específicas. Lo que puedes esperar. Durante la prueba de creatinina sérica, un miembro del equipo de atención médica toma una muestra de sangre al insertar una aguja en una vena del brazo. Se envía la muestra de sangre a un laboratorio para un análisis y puedes retomar tus actividades habituales de inmediato. En algunos casos, el médico también puede medir el nivel de creatinina en la orina. Para esta prueba, parte de la prueba de depuración de creatinina, el médico podría pedirte que juntes toda la orina durante un periodo de 24 horas con un recipiente especial y que la lleves para analizar. La prueba de creatinina puede ayudar al médico a evaluar con más precisión la presencia o el nivel de insuficiencia renal. Muchas gracias. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para sus compañeros? Ok, perfecto. De los grupos que están pendientes de la semana pasada, pueden iniciar sus exposiciones. ¿Se ve la pantalla, profesora? Correcto, sí se ve. Muy buenos días.
mi grupo sobre la circulación venosa y la circulación coronaria, conformado por mi persona Juan Valerín, Delia Saldaña y Juan Muñoz, tenemos el gusto de presentar. Como primer punto, vamos a hablar lo que es la función principal de la circulación venosa. Esta es la que permite que el retorno de la sangre desde el lecho capilar hasta el corazón. Comienzan las vénulas de la microcirculación para ir convergiendo en vasos de calibre cada vez mayor, hasta terminar en las venas cavas de 3 centímetros de diámetro. Es importante decir que el sistema venoso, con sus muchos vasos diminutos llamados capilares y vénulas, son los que recogen la sangre usada y la desoxigenada de todo el cuerpo y la pasan a través de las venas para llegar de regreso al corazón. Alrededor de unos 7,000 litros de sangre regresan al corazón a través del sistema venoso cada día. Las más pequeñas se llaman vénulas y las venas son de mayor diámetro que las arterias, pero presentan una menor cantidad de musculatura lisa en su pared. Las diferencias entre el sistema venoso entre el arterial es que el mayor calibre y la gran distensibilidad de la pared venosa permite al sistema acumular mucha más sangre circulante. El músculo liso es responsable del tono venoso que permite la adaptación del sistema venoso a los cambios del volumen sanguíneo. Aquí podemos ver las válvulas, una válvula normal que evita que la sangre fluya de regreso y una válvula lesionada, la cual permite que la sangre circule en reversa. Los vasos sanguíneos. Mi nombre es Delia Saldaña. Tengo que hablar de los vasos sanguíneos que transforman la sangre que regresan al corazón, son las venas. No son tan musculares como las arterias, pero contienen válvulas que impiden que la sangre se desplace hacia atrás. Las venas tienen los mismos 3 planos que las arterias, pero son más delgadas y menos flexibles. Las 2 venas más grandes son las venas cava superior e inferior. Los términos superior e inferior indican que se ubican por encima, que es superior, y por debajo, inferior del corazón. La circulación venosa es la porción del aparato circulatorio que recoge la sangre desde los capilares y la devuelve al corazón para que contiene su recorrido de nuevo ciclo circulatorio. Existen 2 sistemas venosos interconectados entre sí por unas venas llamadas perforantes que dirigen sangre desde el sistema venoso superficial al profundo. La capa de las venas: íntima, capa inferior; media capa, media; adventicia, capa exterior. Siguiente punto, nuestro compañero Juan Muñoz. ¿No me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Juan Muñoz y vengo a decir la circulación coronaria. En cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. Desde allí, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde vuelve a cargar el oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A esto se le denomina circulación coronaria. La aorta, el principal conducto de suministro de sangre del organismo, se ramifica en 2 vasos sanguíneos coronarios principales, también denominados arterias. En conclusión, el sistema venoso nos permite que la sangre recogida de todos los cuerpos sea llevada al corazón y purificada en los pulmones.
permitiendo así brindar el oxígeno a las células y tejidos del cuerpo. Muchas gracias. Ok, esto es lo que ya vimos en el examen, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, profesora. Más que una pregunta, sí me gustaría que me diera la palabra. No sé si puedo. Ya está hablando. Continúe. Ok, gracias. Ya que menciona el tema del parcial, voy a hablar por parte mía.